Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer un tutorial, nuestro primer tutorial de Stata. Vamos a aprender lo principal, o sea, lo inicial, en realidad lo fundamental para poder hacer uso del programa y vamos a realizar algunos ejercicios, ¿ya? Bueno, ustedes ya tienen su Stata descargado, supongo que lo dejaron en alguna carpeta. Yo lo voy a buscar acá y aquí tengo mi versión de Stata. ¿Ya? Lo primero que les va a aparecer va a ser esta pantalla. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí lo vamos a agrandar. Tenemos un menú en la parte de arriba. En este menú ustedes pueden abrir archivos, importar, ejecutar otro archivo, imprimir en caso de algunos resultados si lo encuentran pertinente. Tenemos menú de edición también, varios menús que nos permiten trabajar sin los comandos directamente desde los menús y las distintas opciones. Ustedes pueden sacar eh, bueno, un montón de resultados también, pero lo ideal es que vayan utilizando entonces los comandos que vamos a ir aprendiendo, ¿ya? A la medida que ustedes ingresen un comando, va a aparecer aquí un historial en la parte izquierda, donde van a estar todos los comandos que ustedes han ingresado hasta el momento, ya por si lo quieren repetir o algo por el estilo. Eh, los comandos se ingresan en la parte de acá inferior, fíjense que dice comando, entonces yo aquí puedo ingresar cualquier cosa y el resultado de los comandos va a aparecer en esta pantalla central, ya que le estoy aquí indicando con el mouse. En la parte lateral derecha aparecen las variables una vez que tengamos alguna base de datos cargada y también aparecen aquí información de las variables, ¿ya? Y bueno, lo fundamental es que, por ejemplo, aquí en la parte izquierda inferior aparece donde están ubicados para trabajar en sus data y eso ustedes los pueden cambiar fácilmente. Ya nosotros vamos a ir aquí a archivos, vamos a cambiar nuestro directorio de trabajo y, por ejemplo, yo creo una carpeta en el escritorio que se llama econometría. ¿Ya? Si quieren crear otra, ahí ustedes pueden poner crear nueva carpeta y ven dónde queda guardada. Ya fíjense, aquí todo esto está en el escritorio. Por ejemplo, si yo quisiera guardar en bibliotecas, abro acá. Si quiero después elegir documentos, guardo acá. Y por ejemplo, puedo elegir, no sé, una carpeta que se llame R. ¿Ya? Y selecciono eso y le pongo aceptar. ¿Ya? Pero como yo les dije, voy a tomar la que está en el escritorio y que se llama econometría. Y ustedes pueden crear algo similar o pueden hacer algo diferente. Ponemos aceptar y si se dan cuenta se creó, bueno, se cambió el directorio. Aquí ahora dice escritorio econometría y también esto lo pueden hacer a través de un comando, ¿ya? Yo generalmente recomiendo que cuando no sepan la ubicación de la carpeta o como que se llama esto, la dirección dentro de su propio computador como para poder encontrar la carpeta, en ese caso recurran al menú archivo y luego cambiar directorio de trabajo, ¿ya? Si no, pueden hacer uso del comando cd en su, eh, en su parte de comando y escriben entonces el directorio que les aparece acá, ¿ya? Eso en primera instancia. Por otro lado, lo ideal es guardar los comandos que vamos utilizando. Bueno, y se dan cuenta, aquí me aparece ya el comando en mi historial. Eso es importante que lo visualicen. Por otro lado, vamos a ir acá donde le aparece como una hoja con un lápiz donde dice abrir nuevo editor de archivos DOR, ¿ya? Es importante que utilicen este tipo de archivo. Esto es como un archivo txt, por ejemplo, donde yo voy a guardar todos los comandos que voy a utilizar, ¿ya? Entonces aquí vamos a copiar nuestro primer comando, que obviamente lo ingresamos a través del menú, pero cuando hagan sus trabajos, ideal que pongan el comando acá para fijar el directorio, ¿ya? Dentro de este archivo do, ustedes escriben ahí, fíjense que está por líneas, y yo voy a escribir acá arriba con un asterisco. Cuando escribo un asterisco, fíjense que aparece en verde. En este caso son comentarios, ¿ya? O sea, cuando yo reproduzco todo lo que está en esta hoja, eso no lo va a tomar el programa como comando, sino que lo va a tomar como comentario. Entonces aquí voy a poner fijar el directorio de trabajo. Ya, entonces lo primero, para fijar el directorio de trabajo, nosotros ocupamos el comando cd. Ya, digamos que por ejemplo yo quiero guardar este archivo do, porque este es el que tienen que adjuntar cuando hagan su trabajo. Entonces vamos aquí al disquete
y vamos, bueno, buscamos nuestra carpeta. Yo dije que iba a ocupar aquí la carpeta econometría del escritorio. Voy a poner aquí práctico destata número 1, ¿ya? Y le ponemos guardar. Debería crearse un comando y no se creó acá, ¿ya? Pero bueno, lo vamos a utilizar así por el momento. Y acá lo ideal es que ocupemos todos nuestros comandos, los registremos en este archivo do y los podamos reproducir desde acá. Ya para poder reproducir un comando en específico, por ejemplo en la línea 2, yo la selecciono y fíjense que acá hay un botón que dice ejecutar selección. ¿Ya? Nosotros, bueno, ya hemos fijado nuestro directorio, pero lo volví a hacer, lo volví a aplicar y fíjense que ocurre lo mismo. ¿Ya? Se fijó entonces el directorio donde quería estar. También podemos hacer lo mismo apretando control D y fíjense que igual tenemos el mismo efecto. Por lo tanto, hasta el momento iríamos con eso. Ya si queremos volver, si volvemos a escribir algo, por ejemplo, yo voy a seguir escribiendo en este do cualquier cosa y quiero guardar, voy aquí entonces al botón de guardar. Eso es lo principal con respecto al programa. Bueno, posteriormente obviamente vamos a necesitar una base de datos con la cual trabajar. Yo en este caso tengo guardada en mi carpeta de econometría, en la misma que fijé el directorio, tengo guardado ya un archivo, ¿ya? Entonces un archivo en formato de stata que yo lo guardé aquí como tabla, ya está guardado aquí como tabla y yo se lo voy a subir. Fíjense que el comando para utilizar el archivo es este que está aquí, ya, use, y ponemos la dirección de donde está el archivo con el nombre del archivo. Fíjense que es un archivo .dta, eso quiere decir de que es un archivo, una base de datos de stata, ¿ya? Y lo vamos a agregar entonces aquí porque también utilizamos este comando en nuestro trabajo. Ya vamos aquí entonces, cargamos base de datos. Ustedes obviamente van a redactarlo mejor y van a especificar obviamente con cada comentario que están haciendo. Ya eso es importante para que quien lea entonces el comentario, o sea, quien lea el código sepa qué es lo que está ocurriendo en este archivo. ¿Ya? Si se dan cuenta, volvemos aquí a nuestro programa, nosotros tenemos tres variables. ¿Ya? Hay una temperatura, que es la variable I, dice temperatura media del día, una variable X que dice promedio de agua caída por día, y tenemos una variable dummy que todavía no hemos especificado, pero que al ser una variable dummy ustedes tienen que saber de que es una variable que puede tomar dos valores en este caso, que son 1 o 0. ¿Ya? Ahí lo vamos a especificar en un ratito. Lo importante es que ustedes sepan de que si tienen el archivo, entonces pueden utilizar directamente este comando. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, denme un segundito. Ahora sí. Bueno, en esta misma carpeta donde yo tengo mi directorio, tengo guardado también otro tipo de archivo, ¿ya? Que yo lo voy a importar. Ya cuando no son archivos propios de Stata, bases de datos de Stata, no nos sirve solamente este botón aquí que es abrir, o el use en este caso que tenemos acá, sino que tenemos que ir a importar y obviamente de acuerdo al tipo de archivo que tengamos, nosotros vamos a elegir acá las opciones. Ya, por ejemplo, yo tengo un archivo de datos de texto que es un .csv, ya que es un archivo donde las variables están separadas por coma y la información está separada por coma, y seleccionamos la opción. ¿Ya? Si se dan cuenta, se va a abrir este cuadro. Aquí nosotros vamos a abrir, volvemos a nuestra carpeta donde teníamos entonces la información. Esa es el archivo que yo tengo, que es .csv, y si se dan cuenta me va a tomar la información de esta manera. ¿Ya? Entonces aquí nosotros nos fijamos de que en las filas, bueno, en las columnas estén las variables claramente y esté la información, y nos vamos a dar OK. Bueno, en este caso, como tenemos abierta otra base de datos, ¿ya? No nos va a preguntar esto, ya si queremos borrar la información actual y reemplazar con la nueva. ¿Ya? Para efectos del ejemplo yo le voy a poner sí, y si se dan cuenta aquí me aparecen las variables. ¿Ya? Y claro, aparece el nombre y la etiqueta.
¿Qué no podemos hacer ahora? Bueno, si se dan cuenta, aquí utilizamos otro comando que en este caso es import delimited, que en este caso quiere decir de que sea importar información delimitada, y también aparece un clear. Ya cuando aparece el clear, coma clear, en este caso nosotros estamos diciéndole al programa borre lo anterior y guarde la información nueva. ¿Ya? Ahora, si yo quiero volver a mi información anterior, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un clear y se va a borrar. ¿Ya? Y nosotros ya teníamos aquí cómo guardar cómo abrir nuestra base de datos con la que estamos trabajando anteriormente, antes de este ejemplo de cómo abrir otro tipo de archivo. Y le damos entonces, lo seleccionamos y ponemos control D. Y volvemos a nuestras variables principales. Bueno, lo principal que uno hace cuando tiene una base de datos, en este caso, es inspeccionarla. Ya para ese caso nosotros vamos a apretar el botón, o sea, el comando BR, ya, aquí en la parte de comando. Y si se dan cuenta, tenemos las variables i con ciertos valores para todas estas observaciones. Fíjense que tenemos 146 observaciones. Tenemos la variable x. La variable x toma números positivos solamente. Y tenemos la variable dummy. Ya la variable dummy, si se dan cuenta, para algunos valores es 1 y para otros valores es 0. Ya en este caso hablamos de una variable dicotómica. Y bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos entonces también información de las variables. Tenemos más información también de la base de datos. Por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos 146 observaciones y 3 variables. ¿Ya? Y aquí está el nombre del archivo también. Si yo quisiera editar manualmente esta base de datos, también lo puedo hacer. Ojo que cuando lo hagan tiene que ser con cuidado, no vayan a perder información. Y fíjense que acá arriba dice modo de navegación, pero al lado dice modo de edición. Y aquí les va a preguntar si quieren cambiar. Y en ese caso claramente pueden cambiar información directamente. ¿Ya? Y pueden cambiar acá información también de las variables. Bueno, las que permitan en realidad cambiar. ¿Ya? Pero hoy lo importante es que lo hagan con cuidado y que no lo hagan porque sí. ¿Ya? También podemos cambiar el nombre de ciertas variables. Bueno, vamos a volver a nuestro archivo de file. Vamos a poner aquí entonces inspección de datos, por ejemplo, es como para ver qué tenemos. Y bueno, aparte de hacer esta inspección general, yo puedo hacer una inspección por variables. Por ejemplo, quiero ver solamente la variable x. Entonces escribimos br. Parece que puedo hacer un zoom. Sí. Escribimos la variable br, o sea, el comando br y la variable, ¿ya? Separado por un espacio, control D. Si se dan cuenta, se va a abrir el mismo comando, o sea, el mismo cuadro, la misma matriz, pero ahora solo con información de la variable b, ¿ya? Y esto también lo pueden hacer de forma manual. Si se dan cuenta, aquí a la derecha vamos a seleccionar las variables que queramos ver. Esto es muy importante cuando quieran ver cierta información, ¿ya? O sea, no quieran ver toda la base de datos, sino quieran ver solo una variable y si a lo mejor hay valores vacíos o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces podemos inspeccionar los datos desde esa manera. También podemos etiquetar variables, ¿ya? Aquí yo le voy a poner etiquetar variables. En este caso, fíjense de que la variable i, vamos a volver un poquito aquí atrás, se llama, bueno, en primer lugar el nombre es i, pero la etiqueta que tiene dice temperatura media del día, ¿ya? Entonces yo aquí puedo cambiar ese valor y por ejemplo vamos a poner acá label, que es label la variable, y, y acá entre comillas vamos a poner, bueno, ¿cómo se llamaba? Temperatura media del día, no sé, la vamos a poner por ejemplo temperatura del día, ¿ya? Y lo vamos a seleccionar y si se dan cuenta va a cambiar el label, ¿ya? Pero volvamos a lo anterior, que parece que lo anterior estaba más correcto. Entonces vamos a volver a ocupar este mismo label y le vamos a poner temperatura media del día, ¿ya? O sea, esto es una media entre todos los grados que, no sé, o a lo mejor una media entre la temperatura de la mañana, la tarde y la noche, por ejemplo, o a distintas horas del día.
Bueno, eso es para que puedan manejar más o menos cómo nombrar las variables. Si se dieron cuenta, en la base de datos que cargué entre medio, la que estaba en CSV no tenía nombre, no tenía etiqueta en la variable, o si era la etiqueta, a lo mejor era el mismo nombre de la variable. Lo importante es que cuando tengan su base de datos, la persona que vea la base de datos pueda entender lo que ustedes están haciendo. Bueno, posteriormente vamos a describir la información, ¿ya? Esto es muy importante porque cuando realicen su trabajo ustedes van a tener que utilizar estadística descriptiva, ¿ya? Describir los datos que están en la base de datos, hablar de la consistencia de esta base de datos, el n, qué significa que tenga tanto n, cómo se ven las variables, hay muchas variables que faltan, que les falta información, por ejemplo. En ese caso se habla de missing values, de eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, para describir, aquí le voy a poner describir datos, vamos a utilizar los siguientes comandos. Describe, o también lo pueden poner como desc, lo voy a poner ahí. Ay, parece que se me desconfiguró el teclado, espérame. Y ahora sí, se me había desconfigurado el teclado. Pueden utilizar describe o esto también lo pueden poner así, ¿ya? De ambas formas, en este caso este comando les va a entregar información respecto a las variables. Ya si se dan cuenta, contiene información desde, bueno, aquí les dan ¿cómo que se llama esto? La dirección del archivo, las observaciones, las variables, cuando consulté, o cuando se creó, perdón. Eh, el nombre es las variables, fíjense la X, la Y, la dummy. El tipo, eso es importante que lo revisen, qué significa una double, un float. El formato, cómo se observa. Y bueno, aquí está el label, que era la etiqueta que nosotros le habíamos puesto. Ya a la dummy no le hemos puesto todavía. Después le podemos agregar una etiqueta. ¿Ya? Y fíjense que podemos hacer lo mismo con este comando que está abreviado. ¿Ya? Si no me equivoco, funciona hasta el des. Ya pueden dejarlo como desc o funciona de la misma manera. Luego tenemos otro comando que nos ayuda a entregar información también estadística de las variables. En este caso lo podemos escribir de esas tres maneras, si no me equivoco. Bueno, summarize, en este caso fíjense, nos entrega el n para cada variable. El n de observaciones nos entrega la media. Por ejemplo, aquí tenemos que la media de I, en este caso, va a ser 3.76. O sea, la temperatura media del día, fíjense que es de 3,76 grados. Luego, el promedio de agua caída por día, por ejemplo, si lo vemos en milímetros, va a ser de 3,62. Y la variable dummy, en promedio va a tomar este valor, ¿ya? Pero es una variable que toma valores 1, 0. Fíjense también de que este mismo comando de resumen, por así decirlo, nos entrega información respecto a la desviación estándar de cada variable y también el intervalo a través del cual se encuentra la variable. ¿Ya? En ese caso podemos ver qué tan dispersos están los datos a primera instancia. ¿Ya? Fíjense que para la dummy en este caso es 0 y 1 porque obviamente solamente toma esos dos valores. ¿Ya? Las temperaturas, o sea, perdón, los milímetros, obviamente nosotros dijimos que los milímetros de agua caída en este caso van a ser positivos porque no caen milímetros negativos. Entonces ahí estaríamos, eso sería un muy buen análisis si la información que nos entrega, eh, en este caso la base de datos está correcta. Por ejemplo, si esa variable tuviera información negativa, entonces nosotros pondríamos keep if x es mayor que 0, ¿ya? Por ejemplo, y ese keep if nos dice mantenga toda la información de la base de datos si esta variable es mayor que 0. Entonces, bueno, en este caso todo es positivo, así que no se borró nada, pero si quisiéramos que nos tuvieran estos datos raros que son las observaciones negativas para los milímetros o para el promedio de agua caída por día, obviamente tendríamos que conservar solo la información que contenga la información correcta, valga la redundancia. ¿Ya? En ese caso entonces podemos trabajar. ¿Ya? Ahora yo les voy a mostrar, bueno, una sintaxis que tengo acá también de funciones. Uno generalmente cuando utiliza los comandos en stata, y lo voy a escribir acá tal vez como un comentario,
nosotros tenemos el comando en primera instancia, luego tenemos el var list o la lista de variables. Si queremos condicionar nuestro comando, por ejemplo, aquí tal cual como hicimos en el caso anterior que utilizamos un if, yo le agrego la condición. También podemos usar un in en específico o agregarle peso a nuestro comando. Ya, eso es como más específico, pero esa es la estructura en general. Y finalmente vamos a tener para cada comando, y ahí ustedes pueden consultar el comando en Stata, hay una lista de opciones que entregan distintos usos a los comandos. ¿Ya? Y para eso es importante que ustedes conozcan el comando help, que por ejemplo lo vamos a ocupar para la función summarize. ¿Ya? Y este me entrega información respecto al comando. Si se dan cuenta, aquí está la sintaxis, entonces el comando summarize, las variables, if, in, wait, tal cual como lo mismo, y las opciones. ¿Ya? ¿Y qué opciones tenemos? Bueno, aquí vamos buscando y tengo todas estas opciones. Se dan cuenta, yo después del summarize en la variable coma puedo poner un detail, que en este caso tenemos estadísticos adicionales, dice ahí. Lamentablemente todo esto está en inglés, no sé si está en español en realidad. Luego dice min only, dice para otro tipo de opciones y etcétera. ¿Ya? Ahí ustedes pueden conocer más respecto al comando de acuerdo a lo que necesitan. Es importante que investiguen eso para que las estadísticas descriptivas sean lo más precisa posible en cuanto a la información que tengan, aun cuando la tienen que reportar de manera concisa y, y lo más clara posible. ¿Ya? Bueno, en este sentido, o sea, en esta línea, perdón, vamos a utilizar entonces esta nueva sintaxis con nuestro comando summarize para la variable i y vamos a ver el detail, ¿ya? Esto también se puede escribir así, por si no lo sabían, le pueden agregar solo un det y va a funcionar igual, ¿ya? Lo importante es que ojalá vayan viendo este tutorial mientras van trabajando con su, en este caso con la base, ¿ya? Bueno, ¿qué información nos entrega este detail? Fíjense que entrega información mucho más precisa, o sea, mucho más detallada, perdón, respecto a la variable. Podemos obtener la kurtosis, podemos obtener la asimetría, la varianza de esta variable, perdón. Antes ya habíamos obtenido la media y la desviación estándar y la observación, pero también podemos ver los percentiles, ¿ya? Fíjense de que la mitad de los datos, sobre el 50%, se encuentran datos que son positivos para esta variable de temperatura. Y bueno, y el otro 50% se encuentran estas variables que son más negativas. Ya, ahí ustedes pueden ver en este caso las distintas medidas que se asocian a los percentiles. ¿Ya? Esta información es importante y obviamente tienen que reportarla de acuerdo a lo que se conoce en estadística, ya utilizando el vocabulario necesario para eso. ¿Ya? Pero fíjense que pueden obtener mucha más información, así también como el más pequeño, el valor más pequeño y el valor máximo, ¿ya? Que era similar a lo que se entregaba anteriormente. Entonces aquí es importante que ustedes sepan detallar en su informe la información que les está entregando, en este caso este comando, ¿ya? Por otro lado, nosotros acá generamos una dummy, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir de que esta dummy, yo la voy a describir acá en un comentario. Dummy va a tomar el valor 1 en el caso de que estemos en una zona cordillerana, por ejemplo, y la dummy va a ser 0. Ahí yo estoy escribiendo con un comentario, fíjense. Para otro caso, ¿ya? O sea, una zona no cordillerana. Entonces nosotros esperamos de que en esta zona cordillerana, que es más fría, obviamente hayan temperaturas negativas. Por ejemplo, una zona muy muy fría o una zona muy polar también podríamos, por ejemplo, considerar, ¿ya? Y podemos utilizar entonces también el comando de summarize para poder reportar información estadística respecto a un grupo en específico, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero obtener la estadística descriptiva de esta variable. Si
la variable, que en este caso es dummy, es igual a 1, ¿ya? Ojo que tiene que ser doble igual cuando usen el if, ¿ya? No un solo igual, si no les va a reportar un error. Y quiero que me la entregue de forma detallada. Ya le vamos a poner detail, ahora se lo vamos a poner completo. Entonces le damos, corremos el comando con este botón que está acá arriba, acuérdense, o con el control D, seleccionando la línea que queremos ejecutar. Y fíjense que ahora nos entrega esta misma información, pero solo para el grupo donde hay, por ejemplo, para las observaciones que se obtuvieron de zonas cordilleranas. ¿Ya? Podríamos hacer lo mismo de esta variable, pero para todas las otras zonas. Entonces, claro, fíjense en eso y le ponemos el 0 acá y podemos hacer lo mismo. ¿Ya? Y en este caso también obtendríamos las medidas, pero en este caso solamente para el resto de las otras zonas o de las otras observaciones. ¿Ya? También podemos considerar esta medida de medias, o sea, de medidas estadísticas, perdón, para las primeras 50 observaciones, por ejemplo, de todas las variables. Entonces yo les pongo summarize o zoom in del 1 al 50. ¿Ya? Y si se dan cuenta, voy a obtener, fíjense aquí, información respecto a estas tres variables, pero solo considerando las primeras 50 observaciones. ¿Ya? Pero también puedo hacer lo mismo, por ejemplo, para la variable x que dijimos que era el promedio de agua caída por día. ¿Ya? Y en este caso, se me perdió el do file, ahí está. Podemos hacer entonces un summarize de x, solo de esa variable, in 1 a 50, lo mismo que hicimos acá. Pero ahora yo quiero usar como más en detalle qué pasa con esta variable, entonces quiero ver también la kurtosis, la simetría. Sé que esto a lo mejor está sesgado a la derecha o a la izquierda, y le damos el detail, ¿ya? Y si se dan cuenta también podemos obtener información estadística respecto a los percentiles. Entonces, al más pequeño al más grande en cuanto a observación, la media, la desviación estándar, la varianza, la simetría y la kurtosis. Finalmente, bueno, ¿qué nos hemos aplicado aquí? Por ejemplo, también puedo hacerlo para ciertos valores de X. ¿Ya? A lo mejor quiero poner un summarize, o sea que me entregue estadísticas descriptivas para todas las variables, así que no voy a especificar cuál. If x, que es la variable de el agua caída, es mayor o igual a 10 milímetros. ¿Ya? Solo quiero que me entregue información de ese grupo que seleccioné, tal que la x es mayor o igual a 10. Y en ese caso, si se dan cuenta, bajo en este grupo, tal que el agua caída es mayor o igual a 10, hay solamente 6 observaciones, fíjense aquí, con la media, bueno, para cada variable entregada en esta columna, su desviación estándar y en este caso el valor mínimo y el máximo para cada una. ¿Ya? Finalmente, yo aquí les voy a poner un ejemplo donde mezclamos todo lo que hemos visto hasta el momento. Y en este caso vamos a hacer un summarize de la variable i, que era la temperatura. If hay una dummy, que en este caso es igual a 0, o sea, son las zonas no cordilleranas, solo considerando las observaciones de la 1 a la 50. Y aparte quiero que me lo entregue detallado, ¿ya? Entonces vamos acá. Y bueno, fíjense que para este grupo que seleccionamos en específico tenemos solo 25 observaciones y también nos reporta la información estadística, ¿ya? Obviamente que ustedes pueden jugar de la manera que quieran. Lo importante es que esté bajo, o sea, que les sirva para el caso en estudio, ¿ya? Aquí yo les enseño todas las cosas posibles que pueden hacer, pero de acuerdo a lo que ustedes quieran encontrar o la forma en la que quieran describir los datos, ustedes tienen que ver la mejor opción. A lo mejor les sirve mostrar las primeras 50 observaciones, por ejemplo, o a lo mejor les sirve mostrar la estadística descriptiva para un grupo en específico. Entonces, en ese caso, ahí tendríamos que empezar a restringir nuestro comando, que en este caso es summarize, ¿ya?
De otro modo, solamente lo utilizarían normal. Ya entonces, para finalizar esta parte, podríamos poner un summarize de las tres variables simplemente, que era lo mismo que poner el summarize solo. Ya aquí se van a dar cuenta de que la información reportada con el primer comando, que es este que está aquí, es el mismo al comando que está acá. Ya es la misma información, solo que aquí me la entrega en distinto orden. Ya, pero es lo mismo. Esto es lo básico para obtener información respecto a sus variables. Por otro lado, yo también puedo hacer puedo utilizar otro comando. Voy a poner por acá nuestro do file en la línea 46, que se llama tabulate, ¿ya? O tabular. Y le vamos a dar, bueno, ahí me equivoqué porque este comando hay que darle eh, una lista de variables. Por ejemplo, yo puedo poner la x y la y, que nos dirá el comando. Son muchas, y a lo mejor cuando le aparezcan muchas variables, bueno, en ese caso solamente podemos usar una porque probablemente son muchas variables y no da el espacio para mostrarlas todas. Y si se dan cuenta, el tablet me muestra, o el tab me muestra cada valor de la variable, ¿ya? Con la frecuencia en que se encuentran. Si se dan, si se dan cuenta, en este caso, todos los valores de la variable son distintos. Entonces la frecuencia siempre va a ser 1 para cada valor que tome la variable, ¿ya? Y acá me muestra también la frecuencia, en este caso acumulada, ¿ya? El porcentaje, perdón, acumulado de esta frecuencia. Y ahí está el total, que es 100, ¿ya? Claro, o sea, aquí está la frecuencia en n y acá está la frecuencia en porcentaje. Y me enrollo. Y ahí después le entrega el acumulado. Eso es el comando tab. Ya tab lo pueden hacer tanto para x, lo pueden hacer para y. También les va a entregar una lista larga. Y donde también es interesante hacerlo, en este caso es la dummy. Si no conocen los valores de la dummy, bueno, en primer lugar les dice hay un valor 0, que dijimos que eran todas las zonas que no fueran como cordilleranas o muy frías, por así decirlo, y el valor 1 de la DAMI, que son estas zonas cordilleranas. Y fíjense que son menos estas variables cordilleranas porque tienen una frecuencia 25 en contraste a la otra zona o de las otras observaciones que son 121. Ya le entrega el porcentaje también y la acumulación de este porcentaje con el total tanto de la frecuencia en n en observaciones y el total en porcentaje. Entonces este código también es muy importante para inspeccionar su información, ¿ya? Por otro lado, también hay otro que se llama codebook o codebook. En este caso nos entrega información de cada variable, ¿ya? Si ustedes tienen muchas variables, obviamente este codebook va a ser muy largo. Entonces, por ejemplo, podrían restringirlo solamente a codebook x, por ejemplo, no xd, x, y le entregaría el codebook solamente de la variable. Ya aquí aparece la variable, el nombre, acá aparece la etiqueta y bueno, aparece el tipo, que es numérica, double, es un tipo de variable, es importante que lo busquen, el rango, cuántos valores únicos hay, si es que hay missing, eso es importante. Si esta variable tiene muchos missing, probablemente no nos va a servir. Los missing son datos sin información, observaciones sin información, ¿ya? Nos entrega la media, la desviación estándar y los percentiles, ¿ya? Entonces toda la información, fíjense que está sobre el 7,26, se encuentra sobre el percentil 90, por ejemplo, ¿ya? Para esta variable que es el promedio de agua caída por día. Finalmente nos quedaría otro comando, importante también aquí, que sería el inspect. Y lo vamos a poner ahí. ¿Qué hace este comando? Fíjense que le entrega unos pequeños histogramas que no son los que necesariamente vamos a utilizar, pero le entrega información también, inspecciona la información de una variable, ¿ya? Y fíjense que bueno, esto se parece bastante a una distribución normal. Aquí ahí está corrido, fíjense, está toda la información principalmente en el lado izquierdo, acá también para la DAMI. Esto quiere decir de que, por ejemplo, en el caso de la DAMI, la mayor parte de la información corresponde
a observaciones de zonas que no son, en este caso, polares o cordilleranas, que nosotros dijimos que era el valor cero de la DAMI, y que hay menos que están aquí hacia el 1, ¿ya? Le entrega información de las observaciones, cuántas son negativas, cuántas son positivas, eh, el total, y le entrega el total de missing, que en este caso dijimos que era cero, ¿ya? Si se dan cuenta que el total de missing lo resta, les debería dar las observaciones que no, que tienen finalmente con información, ¿ya? Ese comando también es súper importante para utilizarlo antes de graficar, por ejemplo, ¿ya? Y tener más información. Entonces ya con este summarize, con el tab, con el codebook y el inspect, ustedes podrían ya comenzar con la primera información, de, de la estadística descriptiva, ¿ya? Bueno, para continuar vamos ¿cómo que se llama esto? A realizar también unas diferencias de medias para comparar, por ejemplo, grupos. Nosotros ya tenemos una DAMI, decimos que con esta DAMI tenemos un grupo que es el valor 1, en el cual se encuentra en las zonas cordilleranas, o la observación pertenece a una zona cordillerana, y 0 a otro caso, ¿ya? Zonas no frías, que no son frías, por ejemplo. Y para hacer una diferencia de medias, yo voy a anotar aquí un comentario: diferencia de medias, vamos a utilizar este comando, t-test, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, quiero hacer una diferencia de medias entre estos dos grupos, pero respecto a los milímetros de agua caída en dicha zona, ¿ya? Entonces quiero hacer una diferencia de medias para mi variable x, ¿ya? Ponemos una coma, después de que seleccionamos la variable, ponemos by, que sería por, y nuestra variable que diferencia estos dos grupos, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa entonces con la diferencia de medias, ¿ya? Bueno, aquí está la información que nos entrega este test de medias. Tenemos las observaciones, fíjense que pertenecen al grupo 0, o sea, aquí ya observaciones que no se encuentran en una zona cordillerana o muy fría. Y tenemos entonces también la información para el grupo 1, ya que en este caso son las observaciones que se encuentran en la zona cordillerana. Nosotros lo que quisiéramos saber a través de este test, que sería nuestra hipótesis nula, bueno, nuestra hipótesis nula diría, bueno, en este caso la media de agua caída tanto en la zona no cordillerana, que sería el grupo 0, como en la zona cordillerana, que es el grupo 1, es la misma, ¿ya? Y obviamente la hipótesis alternativa sería rechazar esta hipótesis nula, y con un cierto porcentaje de significancia, y diríamos en ese caso eh, que obviamente son distintos, ¿ya? Si se dan cuenta, bueno, acá está el valor t, eso ya lo deberían manejar un poquito, los grados de libertad, y en este caso tenemos los p-valor, ¿ya? Generalmente cuando tenemos un p-valor 0, como 1, por ejemplo, estaríamos diciendo de que rechazaríamos la hipótesis nula, podríamos aceptar la alternativa con un 10% de significancia. Si tuviéramos un p-valor 0,05 hacia abajo, iríamos con un 5% de significancia, y un p-valor de 0,01 diríamos que a un 1% de significancia, ¿ya? Cuando les dé que son muchos ceros, significa de que obviamente la diferencia sí es significativa, entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? En este caso, aquí podemos ver de que para ambos casos las medias, o sea, no se puede rechazar la hipótesis nula, porque fíjense que el p-valor es mayor a 0,1, por ejemplo, ¿ya? Entonces no hay forma de rechazar esta hipótesis, ¿ya? Esta hipótesis nula. Lo mismo si dijéramos, por ejemplo, de que, bueno, esta diferencia, la diferencia, fíjense que la definen acá. En este caso, si es menor que 0 la diferencia, diríamos de que la media del grupo 0 es menor que la del menos 1, y tampoco podemos rechazar esta hipótesis. Lo mismo ocurriría para el caso de esta otra hipótesis, ¿ya? Entonces, aquí no podríamos decir que rechazamos esta hipótesis nula con un cierto porcentaje de significancia, ¿ya? Veamos qué pasa ahora con la otra variable.
Eso fue el promedio o la media de agua caída. Veamos entonces qué pasa con las temperaturas, ¿ya? Utilizando la misma comparación entre grupos y escribiendo con mucho cuidado para que no se equivoquen como yo. En este caso, si se dan cuenta, tampoco hay una diferencia de media, ya, o sea, en cierto modo podríamos decir de que las medias, tanto en un grupo de la temperatura como en el otro, podrían ser similares. Ya no hay forma en este caso de rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa con una cierta significancia, ¿ya? Por lo tanto, ojo cuando analicen estos p-valores en sus test de media. Bueno, entonces también otra medida, ya que vimos que obviamente no hay una diferencia entonces en las medias de ambos grupos, también podríamos utilizar la correlación, ya ver cómo se correlacionan estas variables. Ya, entonces yo le voy a poner correlación y para este efecto, para este caso entonces vamos a utilizar la correlación, la pairwise correlation, ahí ustedes la pueden buscar. Y si la aplicamos solita, en este caso nos va a entregar la correlación de todas las variables de nuestra eh, de nuestra de nuestra base de datos, ¿ya? Es importante que recuerden de que correlación no es causalidad y solamente queremos ver el grado de asociación, en este caso de ambas variables, ¿ya? Fíjense que en este caso bueno, obviamente la variable y con la variable y están 100% asociadas porque es la misma. La variable y con la variable x en un 45%. Eh, la, bueno, aquí luego tenemos que, claro, la DAMI con la i en un 1,7% y así podemos verlo, ¿ya? Y bueno, a este comando de correlación yo también lo puedo analizar entre dos variables. Obviamente si tienen un montón de variables no es muy conveniente que relacionen todo el sistema de variables, sino que pueden obviamente seleccionar dos y ver cómo se relacionan en la medida que lo estimen conveniente, ¿ya? Y también podemos agregarle condiciones de acuerdo a la sintaxis del comando a nuestra correlación. Entonces queremos ver cómo se correlacionan, por ejemplo, estas dos variables si estamos dentro del grupo de las zonas cordilleranas, ¿ya? Entonces le queremos poner if dummy toma un valor 1. Acuérdense que cuando después del if agregamos un igual, tiene que ser un doble igual, ¿ya? Y en este caso fíjense que las variables cuando están dentro de un solo grupo, que en este caso era el que la acabo de nombrar, la asociación entre variables, o sea, la correlación, perdón, entre las variables es un poco mayor, ¿ya? Cuando avancen un poquito más en su estudio de modelo de regresión lineal, van a poder darle más sentido al uso de esta correlación, ¿ya? De por qué es importante medir la correlación cuando estamos realizando una estimación. Por otro lado, podemos este mismo comando, bueno, vamos a seguir evaluando la correlación de estas dos variables entre las observaciones que tienen la característica de la DAMI igual 1, que habíamos dicho que eran eh, perdón, las observaciones en zonas cordilleranas, por ejemplo, en zonas muy frías, y podemos agregar dos opciones, ¿ya? Después de una coma entonces agregamos las opciones, agregamos obs, que significa observaciones, y sig, que nos entrega también la significancia. Entonces vamos a apretar aquí y nos damos cuenta claramente de que existe una correlación entre x e y con una significancia, fíjense, menor al 0,05%. Entonces aquí podríamos decir que con una significancia del 5% existe una relación entre x e y, una correlación, perdón, y además nos da las observaciones, que nosotros ya sabemos de antemano que este grupo tiene 25 observaciones, ¿ya? Eso lo habíamos definido previamente. Por lo tanto, podemos ocupar de diversas maneras este comando. Bueno, luego de que ya hacemos todo este análisis a través de ¿cómo que se llama esto? De tablas y utilizamos distintos comandos para describir la información,
También podemos utilizar gráficos. Eso es lo que vamos a hacer a continuación ya para finalizar esta cápsula de Stata. Bueno, antes de continuar, lo voy a pausar un poco el video. Olvidé ponerle algo, o sea, indicarle algo muy importante para el informe. Ustedes pueden extraer estas tablas, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a extraer esta que es la de la diferencia de medias, por ejemplo. Vamos a ver si no funciona, esta nunca lo he intentado, ¿ya? Entonces nosotros vamos acá al botón derecho y le ponemos copiar cuadro, ¿ya? Nos vamos a un Excel. Yo recomiendo utilizar un Excel primero y no me funcionó, ¿ya? Probablemente porque tiene muchas cosas. Pero, por ejemplo, cuando quieran copiar la tabla de correlación, ustedes se van a dar cuenta, bueno, yo voy a seleccionar solamente esta tabla de correlación, voy a ponerle copiar cuadro y aquí sí me copia la información como corresponde, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a eliminar esta fila que no me sirve de nada y tenemos nuestra tabla de correlación, ¿ya? Y ustedes la mononan y, por ejemplo, ahí está la tabla, la voy a centrar y le voy a poner control C y la voy a llevar a mi Word. Y fíjense que podemos tener así elementos, en este caso, desde la pantalla de Stata. No sé si funcionará con las otras partes, sí. Bueno, aquí tenemos también un tab, entonces veamos si lo podemos copiar. Copiar cuadro y lo mismo, ¿ven? Entonces a mí no me sirve ni esto ni esto. Ahí lo borramos y lo alineamos con un cuadrito bonito. Y bueno, no sé qué pasó ahí. Parece que estos se corrieron porque, a ver, dejé la embarrada. Parece que estos se corren para el lado porque ahí se juntaron. Esto no funciona así siempre a la perfección, ya, pero a veces funciona. Ahí dijimos que esta es la frecuencia y esta es la variable edad, ya. Entonces ahí lo pueden copiar tal cual, o por lo menos se les facilita la copia de información para el informe, ya. Entonces ahí lo tomamos control C y lo llevamos a nuestro Excel. ¿Qué más podemos hacer? Que esto también es importante, lo puedo copiar como imagen, ¿ya? Y a lo mejor ahí se le hace un poco más fácil. Todavía desconozco cuál va a ser el formato de los informes, pero en caso de que se puedan ocupar imágenes, pueden claramente copiarlo como imagen y les va a quedar tal cual como en este caso, en el Stata. Y ahí ustedes pueden arreglar su imagen, por ejemplo, yo la voy a cortar para que quede bonita en el informe, la voy a agrandar, a lo mejor a un tamaño no tan grande, la voy a centrar y ahí tengo la imagen, ¿ya? Entonces pueden hacer varias cosas ahí para poder presentar su información de la manera más ordenada. Y bueno, continuamos. Después de que tenemos todo esto, entonces vamos a nuestro doc file y ahora yo voy a agregar aquí una sección que diga gráficos, ¿ya? Por ahora vamos a utilizar dos gráficos principalmente. Uno, bueno, estos gráficos ustedes ya los conocen, así que no les debería ser tan ajeno. Podemos hacer un histograma para ambas variables. Fíjense que yo aprieto, por ejemplo, ya vamos a hacer un histograma para la primera y vamos a esperar y nos va a aparecer este output. Ya fíjense que acá podemos ver de que hay una inclinación entonces de los datos hacia la izquierda. La mayor parte del promedio de agua caída por día se encuentra, fíjense, entre el 0 y el 5. Después ya empieza a decaer, ya en el 10 y el 15 hay como, podríamos decir, datos atípicos, no sé. Pero hay menos datos acá y la mayor parte se concentra al lado izquierdo. Ya ustedes ya deberán saber de estadística que hay una forma de describir esto, lo vamos a ver más adelante. Yo creo que en la siguiente cápsula vamos a hacer un ejemplo más desarrollado para no solo presentar información, ¿ya? Y bueno, hacemos lo mismo para el histograma de ahí, ¿ya? Fíjense que este ya tiene un comportamiento más normal. ¿Cómo guardo este gráfico? Fíjense que aquí hay un disquete, me lo guarda en gráfico de Stata, pero yo lo necesito en PNG, así que lo vamos a poner aquí y lo vamos a grabar a guardar en nuestra misma carpeta de econometría, ¿ya? Entonces le vamos a poner gráfico 1. Se creó, entonces yo ahora voy a buscar esa carpeta y si se dan cuenta, aquí está el gráfico número 1, ¿ya? Entonces ustedes toman esta imagen, la agregan en su informe bien ordenadita
le ponen nombre, le ponen una elaboración propia si es necesario y lo agregan para reportar la información, ¿ya? ¿Qué más le podemos agregar? Bueno, si yo le pongo aquí normal, fíjense que nos va a generar también el mismo gráfico pero con la línea normal. Acá también. Y si no me equivoco, si le agregamos frequency de frecuencia, también debería funcionar. Claro. Y me entrega el histograma, fíjense acá en el eje Y, pero en términos de la frecuencia, ¿ya? Entonces vamos a dejar este mismo acá. Es importante que vean este tutorial porque si ven el do file solamente no van a entender. Lo importante es que sigan la clase, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra frecuencia. Nuestro, perdón, histograma con la frecuencia y la línea de la normal. Ya así podemos detectar si tenemos a primera vista un comportamiento gaussiano o no. Por otro lado, también podemos hacer un scatterplot, ya en este caso un scatterplot o un gráfico de puntos, no me acuerdo muy bien cómo se llama. eh, Toma dos variables y las pone en el plano x, y, ¿ya? Entonces esto lo hacemos de la siguiente manera, generalmente partimos así. Vamos entonces a hacer un scatter, que es un gráfico de puntos. Como variable dependiente vamos a poner la variable y, luego como variable independiente vamos a poner la variable x. Y también, bueno, antes de, mejor se lo voy a mostrar así, ya para que veamos qué es lo que nos aparece, ¿ya? Y fíjense que acá nos entrega dónde se ubican entonces en este plano nuestras observaciones que nosotros teníamos de y de x. Ya en cierto modo, a primera vista nosotros vemos de que una forma de explicar la temperatura media del día, que sería nuestra variable dependiente en el eje y, sería a través del promedio de agua caída por día, ya que sería nuestra variable x. Y nosotros ya observamos una tendencia, fíjense que iba creciendo, 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 probablemente la línea de regresión pase por aquí, pero todavía no lo sabemos, ¿ya? ¿Cómo podríamos hacer en este caso para agregar esa línea? Yo voy a agregar aquí dos barras, que es como un O, y voy a agregar otro gráfico, ¿ya? Que en este caso se va a llamar LFIT, también conservando el orden entonces de este scatterplot, ¿ya? Si yo corro todo este código, se van a dar cuenta de que en este caso vamos a obtener nuestra línea de regresión como pensábamos, va más o menos por aquí, ¿ya? Estos son nuestros valores ajustados, la línea roja. Fíjense que acá nos cuenta la leyenda del gráfico, ¿ya? ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos editar este gráfico, ¿ya? Aquí yo los invito a que jueguen, no va a pasar nada, pueden hacerlo de nuevo si es que se equivocan. Y por ejemplo, yo puedo agregar aquí mi leyenda y me di cuenta que está en minúscula, entonces yo se lo voy a poner en mayúscula para que se vea mejor. Promedio de agua caída por día y lo voy a poner entre paréntesis milímetros, ¿ya? Vamos a decir que son milímetros. Y fíjense que ahí cambió el nombre de la variable, ¿ya? Aquí no hay, fíjense, no hay un nombre, entonces también se lo podemos ir agregando, ¿ya? Podemos editar la grilla, la grilla es todo esto, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden hacer varias cositas para entretenerse, ¿ya? Por ejemplo, aquí no hay un título en el eje Y, yo voy a poner aquí temperatura, por ejemplo. Y lo agregué acá al lado, ¿ya? Entonces después terminamos de editar, podemos apretar aquí de tener editor de gráficos, guardar, y nos vamos claramente a nuestra misma carpeta. Acuérdense que hay que guardarlo en PNG y le vamos a poner gráfico 2, ¿ya? Entonces ahí lo guardamos. Bueno, podemos salir y nos vamos a nuestra carpetita a buscar el gráfico 2, que en este caso sería esta que está acá, ¿ya? Y fíjense que ahí está lista nuestra imagen, la podemos agregar a nuestro informe. Finalmente, les voy a dejar aquí o como tarea para que ustedes lo analicen el gráfico de cajas. En este caso es un boxplot o algo así, y me equivoqué, es graph box y también lo podemos hacer
para la siguiente. ¿Ya? Ahora no lo voy a interpretar, pero yo creo que ya para la siguiente tal vez lo podríamos revisar. Ahí le puse a los dos. Bueno, veamos el del I primero. ¿Ya? Bueno, recordar de que esto no cuenta cómo se distribuye la muestra en cuanto a sus percentiles, y algo muy interesante que aparece acá son los datos atípicos. ¿Ya? Es importante que vean si su muestra tiene datos atípicos, que lo comenten en su informe. Lo mismo vamos a hacer para el X. Y eh, mira, fíjese aquí varios datos atípicos igual. Que era, bueno, en este caso, fíjese que el promedio de agua caída por día, y nosotros vimos de que esta variable estaba como hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. La mayor parte de los datos estaba ahí, y que tenía unos datos que nosotros decíamos que eran atípicos. Claramente aquí este gráfico nos muestra que eran atípicos, ya que eran los que estaban sobre 10. De hecho, que hay otros más, un poquito más abajo. Es importante que utilicen también esta herramienta para determinar la cantidad de datos atípicos que tengan, ¿ya? Y bueno, por el momento entonces vimos cómo utilizar el programa. Vimos lo principal. Esto es lo principal, ya no es exhaustivo. Como siempre, uno puede buscar más información. Sería bueno que busquen en videos de YouTube, que busquen en las mismas páginas de Stata, a través del comando help, por ejemplo. Más información respecto a estos gráficos también se puede utilizar el menú de acá arriba. Ustedes pueden ir acá al menú gráfico, por ejemplo, hacer un gráfico de torta. Y para hacer el gráfico de torta yo tengo que ocupar una variable categórica, que en este caso es la DAMI. Opcional también ocupar otra variable, por ejemplo la I, que es la temperatura. Y podemos ver por categorías qué pasa, ¿ya? Para cada una de las variables. Aquí está opcional, obviamente, podemos poner nada y vemos cómo se distribuye en este caso la variable DAMI, ¿ya? Entonces pueden también ustedes trabajar a través de esto, ¿ya? Para escribir los datos. Fíjense que aparece el codebook, inspect, list también se puede usar, el sumario de estadísticas o el summary. Pueden manejar variables, ordenar, combinar conjuntos de datos, un montón de cosas, ¿ya? Pero eso ustedes lo van inspeccionando en la medida que se van mimetizando con el programa, ¿ya? Como les dije entonces, fíjense acá que a todo nuestro historial, cuando trabajan dentro del do, le aparece de esta manera, desde el archivo do. Entonces tengan ojo ahí cuando quieran reproducir un comando. Lo ideal sería que lo tomen desde acá, lo marquen y le pongan reproducir con control D, o apretando este botón que está aquí arriba, que dice ejecutar selección, ¿ya? Recuerden siempre, una vez que terminen de utilizar de realizar sus comandos, poner archivar, y ahí nos quedaría entonces el, el archivo guardado, ¿ya? Bueno, si tienen dudas, yo voy a dejar un foro de consultas. Traten de practicar, y les voy a subir ambas bases. Bueno, la base pequeña que ocupé, la otra no, porque la del CSV es para un solo grupo que quedó con CSV, pero aquí yo ya les expliqué cómo tienen que abrir ese archivo, ¿ya? Y cómo trabajar, para que practiquen, y cualquier duda ahí me están comentando. Así que mucho éxito y motívense con Stata. Nos vemos en otra mini ayudantía de Stata. Cuídense.